Cuando en junio de 1940 Francia se rindió ante el implacable avance de las tropas nazis, el panorama en Europa parecía sombrío. La maquinaria de guerra alemana había demostrado su poder devastador, y muchos en el continente pensaban que era cuestión de tiempo para que el Reino Unido también cayera. Sin embargo, lo que no todos consideran es que, a pesar de su aparente aislamiento, el Reino Unido nunca estuvo verdaderamente solo. A su lado se mantenía firme todo un imperio, vasto y diverso, que incluía a naciones como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica e India, entre otras. Estos países, unidos por lazos coloniales y lealtad política, jugaron un papel crucial en mantener viva la resistencia británica frente al nazismo. En aquel momento, el Reino Unido era la cabeza de un imperio global que abarcaba millones de kilómetros cuadrados y cientos de millones de personas. Aunque separados por miles de millas de océano y enfrentándose a peligros como los submarinos alemanes en el Atlántico, los países del Imperio Británico enviaron soldados, recursos y apoyo moral a la metrópoli. Canadá, por ejemplo, se convirtió en uno de los mayores proveedores de armamento y entrenamiento militar para las fuerzas aliadas. Australia y Nueva Zelanda, aún enfrentando sus propios desafíos regionales, enviaron tropas que combatirían en múltiples frentes del conflicto, desde África hasta el Pacífico. La India británica, a pesar de sus tensiones internas y su lucha por la independencia, aportó más de 2 millones de soldados al esfuerzo bélico, convirtiéndose en una de las mayores fuerzas voluntarias de la guerra. Mientras tanto, en el corazón de Londres, Winston Churchill, recién nombrado primer ministro, se enfrentaba no solo a la amenaza externa, sino también a las dudas internas. Dentro de su propio gabinete, había voces que sugerían la posibilidad de negociar con Hitler, creyendo que resistirse sería un acto suicida. La caída de Francia había dejado al Reino Unido como el único gran país europeo libre del yugo nazi, y muchos pensaban que seguir luchando era una locura. Pero Churchill no compartía esa visión. Su célebre discurso ante la Cámara de los Comunes, en el que prometía que lucharían en las playas, en los campos, en las calles y nunca se rendirían, no fue una simple declaración retórica. Fue un acto de desafío absoluto, un grito de resistencia, dirigido tanto a sus enemigos como a sus aliados y ciudadanos. Aunque su postura parecía temeraria en el momento, sería vista más adelante como una de las decisiones más cruciales del siglo XX. El apoyo del imperio no solo fue simbólico, sino tangible y vital. En los oscuros días del Blitz, cuando las bombas alemanas caían sobre Londres y otras ciudades británicas, el conocimiento de que no estaban completamente solos ayudó a sostener el espíritu nacional. Las tropas canadienses patrullaban las costas británicas, los aviones de fabricación australiana surcaban los cielos europeos, y los soldados indios luchaban valientemente en el norte de África, en Italia y en Birmania. Además del apoyo militar, también hubo un importante esfuerzo económico y logístico. Los recursos naturales y materias primas provenientes de las colonias fueron fundamentales para mantener la industria de guerra británica funcionando. El imperio también ofrecía puertos estratégicos, rutas comerciales y bases aéreas que permitieron a las fuerzas aliadas operar de forma global. Así, lo que para muchos era una nación solitaria resistiendo al poder nazi, en realidad era la cabeza de una red global de naciones que, con sus diferencias y contradicciones, luchaban por una causa común.
Esta alianza informal entre las partes del Imperio Británico no fue perfecta ni exenta de tensiones, pero fue clave para que el Reino Unido pudiera sostenerse en los momentos más críticos del conflicto. A medida que la guerra avanzaba y nuevos aliados se sumaban, como la Unión Soviética tras la invasión alemana en 1941 y Estados Unidos tras el ataque a Pearl Harbor, la contribución de los países del imperio a menudo fue opacada en la narrativa oficial. Sin embargo, su papel no puede ser subestimado. Sin su ayuda, es probable que la historia de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido muy diferente. Por todo ello, es justo decir que, aunque la imagen de un Reino Unido valiente y solitario se ha instalado en la memoria colectiva, la verdad es que nunca estuvo completamente solo. Estuvo respaldado por un imperio entero que resistió junto a él cuando el mundo parecía desmoronarse. La batalla de Inglaterra y el fracaso de la Luftwaffe. En el verano de 1940, tras la rendición de Francia, Adolf Hitler parecía imparable. La Wehrmacht había aplastado a sus enemigos en Europa continental en cuestión de semanas, y ahora el Reino Unido se encontraba solo frente a la amenaza nazi. Sin embargo, antes de que las tropas alemanas pudieran pisar suelo británico, había un obstáculo que debía ser eliminado: la Royal Air Force, la Fuerza Aérea del Reino Unido. Así nació la Operación León Marino, Seelöwe, el plan alemán para invadir las islas británicas. Pero para que tuviera éxito, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, debía primero destruir la capacidad defensiva aérea británica. Así comenzaba la batalla de Inglaterra. A diferencia de las campañas anteriores, esta vez Alemania no podía confiar en su táctica de guerra relámpago o blitzkrieg. El Canal de la Mancha representaba una barrera natural, y para cruzarla con tropas de invasión era necesario controlar el espacio aéreo. Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe y hombre de confianza de Hitler, aseguró que sus aviones aplastarían a la RAF en pocas semanas. La realidad sería muy distinta. El 10 de julio de 1940, comenzaron los primeros ataques aéreos alemanes sobre el Reino Unido. Al principio se centraron en blancos militares como barcos, puertos y aeródromos. La Luftwaffe contaba con modernos cazas Messerschmitt Bf-109 y bombarderos como el Heinkel G-111, el Dornier Do-17 y el temido Junkers Ju-87 Stuka. Sin embargo, pronto se toparon con una resistencia mucho más férrea de lo que habían anticipado. Uno de los factores clave en la defensa británica fue su avanzado sistema de radar, una tecnología revolucionaria para la época. Gracias a ella, la RAF podía detectar con antelación los movimientos de los aviones enemigos y preparar su defensa con mayor eficacia. Esta ventaja les permitía ahorrar recursos y evitar el agotamiento, ya que sus cazas no necesitaban patrullar continuamente los cielos esperando un ataque. Además, los pilotos británicos contaban con aviones de caza excepcionales: el ágil y elegante Supermarine Spitfire y el robusto y fiable Hawker Hurricane. Ambos modelos, aunque diferentes en diseño, se complementaban perfectamente. El Hurricane era más eficaz contra los bombarderos, mientras que el Spitfire tenía el rendimiento necesario para enfrentarse a los cazas alemanes. Otro elemento que jugó a favor del Reino Unido fue la geografía. Los combates se desarrollaban sobre territorio británico, lo que significaba que los pilotos derribados que sobrevivían podían regresar rápidamente al combate. En cambio, los pilotos alemanes que caían eran capturados como prisioneros de guerra, lo que reducía progresivamente
el número de aviadores experimentados con los que contaba la Luftwaffe. A mediados de agosto, los ataques se intensificaron en lo que se conoció como el Adlerangriff, o Ataque del Águila, una ofensiva masiva destinada a destruir completamente la RAF. Durante varias semanas, los cielos del sur de Inglaterra se convirtieron en escenario de intensas batallas aéreas. El futuro del Reino Unido pendía de un hilo, y cada piloto británico sabía que estaba luchando por la supervivencia de su país. Sin embargo, la Luftwaffe cometió un grave error estratégico. Tras un bombardeo accidental sobre Londres por parte de aviones alemanes desorientados, Churchill ordenó una represalia directa sobre Berlín. Aunque el daño fue mínimo, el efecto psicológico fue enorme. Por primera vez, los alemanes se sintieron vulnerables. En respuesta, Hitler ordenó desviar los ataques de los aeródromos hacia ciudades británicas, iniciando así la campaña del Blitz. Este cambio de objetivo permitió a la RAF recuperarse, reparar pistas, reorganizar sus escuadrones y tomar un respiro crucial. El error alemán le dio a la Fuerza Aérea Británica el margen necesario para resistir. Finalmente, en octubre de 1940, Hitler canceló indefinidamente la Operación León Marino. La Luftwaffe no había logrado destruir la RAF ni conquistar el cielo británico. Por primera vez en la guerra, el Tercer Reich había sido detenido. La victoria británica en la Batalla de Inglaterra fue mucho más que un triunfo militar. Fue una victoria moral, una señal de que el nazismo no era invencible y que la resistencia era posible. Churchill resumió el sentir del pueblo con su célebre frase: «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos», en honor a los valientes pilotos que defendieron los cielos del Reino Unido. Así, el fracaso de la Luftwaffe marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. No solo se evitó la invasión, sino que se encendió una llama de esperanza que ardería hasta la victoria final. El Blitz. Cambio de estrategia y bombardeos masivos. En los días oscuros del verano de 1940, cuando la Luftwaffe bombardeaba sin descanso aeródromos británicos en un intento por destruir la Royal Air Force, ocurrió un suceso inesperado que cambiaría el curso de la ofensiva aérea alemana. La noche del 24 de agosto de 1940, un grupo de bombarderos alemanes, desorientados por el mal tiempo y la limitada tecnología de navegación de la época, bombardeó accidentalmente el centro de Londres. Hasta ese momento, ni los británicos ni los alemanes habían atacado deliberadamente las capitales del enemigo. El ataque marcó un antes y un después. La reacción del primer ministro británico, Winston Churchill, no se hizo esperar. Enfurecido por el bombardeo, ordenó un ataque directo sobre Berlín como represalia. Aunque los daños materiales fueron mínimos, el hecho de que aviones británicos lograran llegar hasta la capital alemana fue un duro golpe al orgullo nazi, especialmente para Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, quien había asegurado que ningún avión enemigo pondría jamás un pie en Berlín. Este ataque sobre la capital del Reich enfureció a Adolf Hitler, quien, en un arrebato de ira, cambió radicalmente la estrategia aérea alemana. A partir del 5 de septiembre de 1940, las ciudades británicas se convirtieron en el principal objetivo de la Luftwaffe. Así comenzó una nueva fase de la guerra conocida como el Blitz, palabra alemana que significa relámpago, caracterizada por bombardeos masivos y continuos sobre zonas urbanas, especialmente Londres, pero también Liverpool, Birmingham, Bristol, Glasgow y otras muchas ciudades.
El objetivo de estos ataques no era solo militar. Buscaban quebrar la moral del pueblo británico, hacerlos rendirse por agotamiento, miedo o desesperación. Sin embargo, la reacción fue completamente opuesta a lo que los altos mandos nazis esperaban. Uno de los episodios más trágicos del Blitz fue el bombardeo de Coventry, ocurrido la noche del 14 de noviembre de 1940. La ciudad, conocida por su industria y su catedral medieval, fue arrasada por más de 150,000 bombas incendiarias en un solo ataque. El fuego se extendió rápidamente, destruyendo miles de hogares, fábricas y edificios históricos. Más de 500 personas murieron y muchas más quedaron heridas o sin hogar. El ataque fue tan brutal que el término coventrizar se empezó a usar en Alemania para referirse a la destrucción total de una ciudad. Coventry quedó reducida a escombros y su catedral, una joya del gótico inglés, fue completamente destruida, dejando solo una torre y algunas paredes en pie. A pesar del horror, la ciudad no se rindió. Los servicios de emergencia, los bomberos y los ciudadanos comunes trabajaron toda la noche para salvar lo que pudieron. Al día siguiente, la población regresó a sus labores con una determinación aún mayor. El Blitz continuó durante 8 largos meses, con bombardeos casi diarios, especialmente por la noche. Londres fue atacada durante 57 noches consecutivas. La población se refugió en estaciones del metro, sótanos y refugios antiaéreos improvisados. Muchos vivieron bajo tierra durante semanas, soportando el estruendo de las explosiones y la incertidumbre de saber si su casa seguiría en pie al amanecer. Paradójicamente, estos ataques no lograron quebrar el espíritu británico. Al contrario, generaron un sentimiento de unidad y resistencia. Churchill aprovechó cada ocasión para elevar la moral del pueblo, con discursos que se volvieron legendarios. Mientras las bombas caían, los británicos cantaban, compartían comida en los refugios y se ofrecían ayuda unos a otros. Militarmente, el cambio de estrategia también fue un error para Alemania. Al dejar de atacar los aeródromos y fábricas militares, la Luftwaffe permitió a la RAF recuperarse, reorganizarse y prepararse mejor. Los cazas británicos volvieron a dominar el cielo poco a poco, y el fracaso alemán en conseguir la supremacía aérea hizo imposible cualquier intento de invasión. En resumen, el Blitz fue una campaña devastadora que causó miles de muertos y grandes pérdidas materiales, pero no logró su objetivo principal. En lugar de rendirse, el pueblo británico se fortaleció en su resistencia, convirtiendo los escombros de sus ciudades en símbolo de desafío y orgullo nacional. El Blitz demostró que los ataques masivos sobre civiles no siempre logran sus objetivos estratégicos y que la determinación de un pueblo unido puede resistir incluso la lluvia de fuego más despiadada. Aquel periodo marcó la identidad británica para siempre, y aún hoy, las ruinas de la Catedral de Coventry se conservan como memorial del coraje en tiempos de guerra. Consecuencias inesperadas y simbolismo del conflicto. El Baedeker Blitz. A medida que la guerra aérea entre Alemania y el Reino Unido avanzaba, y el Blitz original iba perdiendo intensidad, los altos mandos nazis comenzaron a buscar nuevas formas de presionar a la población británica. Aunque la Operación León Marino, el plan de invasión alemana de las Islas Británicas, había quedado descartada tras el fracaso de la Luftwaffe en conseguir la superioridad aérea, el régimen de Hitler no se dio por vencido en su intento de quebrantar la moral de su enemigo. Fue en ese contexto cuando ocurrió un hecho tan extraño como simbólico.
El ataque a ciudades británicas sin valor estratégico aparente, seleccionadas no por su industria ni por su infraestructura militar, sino por su relevancia cultural y patrimonial. Este insólito giro en la estrategia alemana dio lugar a una nueva fase de bombardeos conocida como el Baedeker Blitz. El nombre proviene de una famosa guía turística alemana llamada Baedeker, que durante años había servido a los viajeros como referencia para visitar los lugares más bellos y emblemáticos del Reino Unido. Según relató un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, en abril de 1942, las nuevas ciudades objetivo habían sido seleccionadas por tener la mayor puntuación en dicha guía. Esta declaración, aparentemente inocente, desató la ira del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, quien comprendió al instante lo que significaba. Acababan de reconocer públicamente que estaban atacando por venganza, no por lógica militar. Entre las ciudades atacadas se encontraban Exeter, Bath, Norwich, York y Canterbury, todas conocidas por su valor histórico, arquitectónico o cultural, pero sin ninguna relevancia bélica real. Durante varios días, estas localidades fueron bombardeadas con gran intensidad, sufriendo la destrucción de catedrales, bibliotecas, museos y otros tesoros patrimoniales. Uno de los ataques más recordados fue el que sufrió la ciudad de Bath entre el 25 y el 27 de abril de 1942. Más de 400 personas murieron. Cientos de edificios resultaron destruidos o dañados, y muchas de las famosas termas romanas y edificaciones georgianas de la ciudad fueron reducidas a escombros. Del mismo modo, la Catedral de Exeter, con siglos de historia, también fue alcanzada por las bombas. Sin embargo, lejos de provocar la rendición o el debilitamiento emocional de la población británica, estos ataques produjeron el efecto contrario. La ciudadanía percibió los bombardeos como un acto de barbarie cultural, un intento por parte del régimen nazi de borrar la historia y la identidad británicas. En lugar de sembrar el miedo, estos bombardeos alimentaron un profundo resentimiento contra Alemania, fortalecieron la moral de la población y dieron al Reino Unido una nueva justificación moral para continuar la lucha. En términos militares, el Baedeker Blitz fue un completo fracaso estratégico. Alemania desperdició recursos y aviones atacando objetivos que no afectaban el esfuerzo de guerra británico. Además, al dejar de centrarse en instalaciones militares, le dieron más margen a la RAF para reconstruirse y preparar sus propias ofensivas aéreas sobre territorio alemán. La propaganda británica no tardó en aprovechar el simbolismo del Baedeker Blitz. Presentaron los ataques como prueba del carácter irracional y vengativo del enemigo. Las imágenes de ciudades históricas arrasadas, mezcladas con los discursos de Churchill y la resistencia civil, contribuyeron a construir una narrativa de heroicidad y resistencia cultural frente a la barbarie. Pero lo más curioso de todo es que, a ojos del mundo, el hecho de que los nazis atacaran lugares guiándose por una guía turística hizo que perdieran aún más legitimidad internacional. Mientras el Reino Unido ganaba simpatía y apoyo, la imagen de Alemania se deterioraba cada vez más. En el plano simbólico, el Baedeker Blitz fue un reflejo de la desesperación alemana ante un conflicto que ya no podían controlar. Sin haber logrado su objetivo con la Blitz original, y viendo cómo la moral británica no se quebraba, recurrieron a ataques simbólicos que, en lugar de debilitar al enemigo, lo fortalecieron. El conflicto aéreo, que comenzó con la idea de abrir el cielo para una invasión,
terminó reduciéndose a una serie de actos de destrucción sin sentido estratégico, dejando como saldo miles de civiles muertos, monumentos históricos destruidos y, sobre todo, una mayor unidad entre los británicos. Las ciudades bombardeadas se convirtieron en símbolos de resistencia y las ruinas se alzaron como testimonios de la capacidad de un pueblo para no rendirse ante la amenaza más cruel. Con el tiempo, esta campaña aérea dejó de ser vista como una serie de batallas por la supremacía militar, para ser entendida como una lucha por el alma misma de la civilización europea, enfrentando la cultura y la libertad contra la opresión y la destrucción.